Hay una pregunta que resuena en lo profundo del alma humana, una pregunta que atraviesa generaciones, culturas y circunstancias. Es la pregunta que mantiene despiertos a los jóvenes que miran al horizonte de su futuro. La pregunta que atormenta a quienes están en la encrucijada de decisiones trascendentales. La pregunta que incluso los ancianos se hacen cuando miran atrás y se preguntan si caminaron por el sendero correcto. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Es una pregunta simple en apariencia, pero devastadoramente compleja en su búsqueda. Porque no se trata solo de saber qué carrera estudiar, con quién casarse o dónde vivir. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de descubrir el propósito divino por el cual fuimos creados. La razón específica por la que estamos aquí, en este momento preciso de la historia. Y la verdad que transforma vidas, es que Dios sí tiene un plan para ti. No es un plan genérico, no es una plantilla que usa para todos por igual. Es un diseño único, trazado con precisión divina, pensado específicamente para ti antes de que el mundo existiera. Pero aquí está el conflicto. ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo desentrañamos ese misterio cuando el mundo nos grita 1000 direcciones diferentes, cuando nuestros propios deseos nos confunden, cuando el futuro se ve tan nebuloso que no sabemos dar el siguiente paso? Hoy exploraremos 7 claves. No son fórmulas mágicas ni atajos espirituales. Son principios anclados en la palabra de Dios, probados por siglos, vividos por quienes caminaron fielmente con el Creador. 7 llaves que pueden abrir la puerta hacia la comprensión más clara de lo que Dios diseñó para tu existencia. Primera clave, la rendición total. La primera clave es la más difícil porque va contra todo lo que el mundo nos enseña. Vivimos en una cultura de control, donde se nos dice constantemente que debemos tomar las riendas de nuestra vida, que debemos ser arquitectos de nuestro propio destino. Pero el plan de Dios comienza precisamente donde termina nuestro control. Romanos 12:1-2 nos presenta esta verdad con claridad contundente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto sino vivo. Esto significa entregar a Dios cada día, cada decisión, cada sueño, cada ambición. La rendición no es debilidad, es la mayor fortaleza, porque cuando dejamos de luchar por imponer nuestra voluntad, cuando nos vaciamos de nuestras propias agendas, creamos el espacio necesario para que la voluntad de Dios se manifieste. Es en ese vacío, en esa entrega total, donde finalmente podemos escuchar con claridad. Pero la rendición va más allá de un momento emocional en un altar. Es una decisión diaria. Es levantarte cada mañana y decir: Señor, hoy no es mi día, es tu día. Mi vida no es mía, es tuya. Muéstrame qué quieres que haga. Y cuando lo dices en serio, cuando realmente lo vives, algo extraordinario comienza a suceder. La niebla se disipa. Las prioridades se aclaran. El camino, aunque no veas todo el trayecto, se ilumina paso a paso. Segunda clave, la búsqueda apasionada de su presencia. No puedes conocer el plan de alguien sin conocer a esa persona. Es imposible. Y sin embargo, ¿cuántos buscan el plan de Dios sin buscar realmente a Dios? Quieren las respuestas sin la relación, quieren el mapa sin el guía. Jeremías 29:13 contiene una promesa asombrosa. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo tu corazón. No con la mitad de tu atención mientras revisas tu teléfono, no con los residuos de energía que te quedan después de dar todo a tus otras prioridades. De todo tu corazón significa hambre real, sed genuina, búsqueda apasionada. Piensa en David, un hombre que conocía el plan de Dios para su vida. ¿Cuál era su secreto? Pasaba horas en la presencia de Dios. En las colinas cuidando ovejas, componía salmos,
en el palacio siendo rey, danzaba ante el arca. En la cueva huyendo de sus enemigos, clamaba al Señor. Su vida era una conversación continua con su Creador. En la presencia de Dios sucede algo que no puede suceder en ningún otro lugar. Somos transformados. Nuestros deseos comienzan a alinearse con los suyos. Nuestros sueños son refinados por su fuego. Nuestras motivaciones son purificadas. Y en ese proceso de transformación, descubrimos que su plan para nosotros es más hermoso, más grande, más satisfactorio que cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. La búsqueda de su presencia no es un ritual religioso, es hambre de comunión. Es como el amante que no puede dejar de pensar en su amada, como el sediento que busca agua en el desierto, como el huérfano que finalmente encuentra hogar. Cuando buscas a Dios así, cuando Él se convierte en tu mayor tesoro, su plan deja de ser un misterio distante y se convierte en una revelación íntima. Tercera clave: el estudio profundo de su palabra. La Biblia no es un libro de autoayuda, no es un manual de instrucciones genérico. Es la revelación escrita del carácter, la voluntad y los caminos de Dios. Y dentro de sus páginas antiguas están los principios que gobiernan cómo Él guía a sus hijos. Salmo 119, 105 lo declara poéticamente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nota la progresión: lámpara a los pies, lumbrera al camino. La palabra de Dios no siempre nos muestra todo el trayecto de una vez, pero sí ilumina el siguiente paso. Y cuando damos ese paso en obediencia, ilumina el siguiente. Y así, paso a paso, caminamos en su plan. Pero esto requiere más que leer versículos inspiradores en redes sociales. Requiere estudio, requiere meditar, masticar, digerir la palabra. Los grandes hombres y mujeres de Dios, a través de la historia, compartían un hábito común: conocían las Escrituras profundamente. Cuando enfrentaban decisiones, no consultaban solo sus sentimientos o las opiniones del mundo, consultaban lo que Dios ya había revelado, y descubrían que aunque la Biblia no menciona específicamente si debes aceptar ese trabajo o mudarte a esa ciudad, sí revela los principios por los cuales debes tomar esas decisiones. ¿El trabajo glorifica a Dios? ¿La mudanza te acerca o te aleja de la comunidad de fe? ¿Esa relación se construye sobre fundamentos bíblicos o sobre arena emocional? La palabra contiene sabiduría para todo esto. Y hay más. Cuando saturas tu mente con la palabra de Dios, cuando la escondes en tu corazón como tesoro, algo sobrenatural sucede. Comienza a influir en cómo piensas, cómo sientes, cómo decides. Tu discernimiento se agudiza. Puedes distinguir entre tu voz, la voz del enemigo y la voz de Dios. Y esa capacidad de discernir es invaluable al buscar su plan para tu vida. Cuarta clave: la obediencia a lo ya revelado. Aquí está una verdad que pocos quieren escuchar. Dios no te revelará el paso número 10 si no has obedecido el paso número 1. Muchos están esperando una revelación espectacular sobre su futuro, mientras ignoran lo que Dios ya les dijo claramente. Quieren saber si deben emprender ese negocio mientras no están diezmando. Quieren claridad sobre el matrimonio mientras viven en fornicación. Quieren dirección profesional mientras descuidan a sus familias. Juan 14:21 establece el principio: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Dios se revela a los obedientes, no a los perfectos, sino a los que genuinamente procuran caminar en lo que ya conocen de su voluntad. Piensa en Abraham. Dios le dijo: vete de tu tierra. Abraham obedeció aunque no sabía exactamente a dónde iba. Y fue en el camino de la obediencia donde Dios le reveló más. Paso a paso, obediencia tras obediencia, el plan se desplegó. La obediencia es el lenguaje del amor hacia Dios. Y es también el terreno fértil donde florece la revelación. Cuando Dios ve que confías lo suficiente en Él para obedecer lo que ya sabes, te confía más conocimiento.
Cuando ve que actúas sobre su palabra revelada, te da más palabra. Así que antes de buscar nuevas revelaciones, pregúntate, ¿he obedecido lo último que Dios me dijo? ¿Estoy viviendo conforme a los principios que ya conozco? Porque la desobediencia no solo bloquea nueva revelación, también nubla el discernimiento. Te hace cuestionar lo que antes era claro, te hace dudar de lo que antes sabías con certeza. Quinta clave: la comunidad de creyentes. Ningún hombre es una isla, y ningún creyente descubre el plan de Dios en aislamiento total. Fuimos diseñados para vivir en comunidad, para crecer en el contexto de un cuerpo, para ser refinados a través de relaciones genuinas. Proverbios 15:22 nos advierte: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Multitud de consejeros no significa buscar opiniones de cualquiera, significa rodearte de creyentes maduros, de personas que caminan fielmente con Dios, de mentores que han navegado las aguas donde tú apenas comienzas a navegar. Estos consejeros no toman decisiones por ti, pero ofrecen perspectiva, ven ángulos ciegos que tú no ves, disciernen motivaciones ocultas que tú no percibes, te hacen preguntas difíciles que nadie más se atreve a hacer, y en ese proceso la claridad emerge. Pero la comunidad también funciona de otra manera. Cuando sirves en el cuerpo de Cristo, cuando usas tus dones para bendición de otros, comienzas a descubrir para qué te diseñó Dios. Descubres que tienes habilidad para enseñar cuando sirves en la escuela dominical. Descubres tu don de misericordia cuando visitas enfermos. Descubres tu capacidad de liderazgo cuando organizas proyectos comunitarios. Tus dones son pistas sobre tu propósito, y esos dones frecuentemente se descubren, se desarrollan y se confirman en el contexto de la iglesia local. Por eso el enemigo trabaja tan duro para aislarte, para convencerte de que puedes ser cristiano sin comunidad, porque sabe que en el aislamiento te vuelves vulnerable al engaño, a las medias verdades, a los planes que lucen como de Dios pero que no lo son. Sexta clave: las circunstancias divinamente orquestadas. Dios no solo habla a través de su palabra, también habla a través de las circunstancias. A veces abre puertas que ningún hombre puede cerrar. A veces cierra puertas que ningún hombre puede abrir. Y en ese abrir y cerrar, en ese flujo de oportunidades y obstáculos, Él guía. Apocalipsis 3:7 describe este principio. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pero aquí está el desafío. No toda puerta cerrada es de Dios, y no toda puerta abierta es de Dios. El enemigo también puede abrir puertas. Las circunstancias pueden engañar. Por eso esta clave debe usarse junto con las demás, nunca aislada. Cuando una oportunidad se alinea con la palabra, cuando confirma lo que Dios ya ha estado hablando a tu corazón, cuando el consejo de creyentes maduros lo afirma, cuando tienes paz en tu espíritu al respecto, entonces esa puerta abierta probablemente sea divina. Pero también debes estar dispuesto a ver las puertas cerradas como misericordia, no como castigo. ¿Cuántas veces Dios cierra puertas porque ve el desastre que hay detrás de ellas? Cierra la relación que te hubiera destruido. Cierra el trabajo que te hubiera alejado de Él. Cierra el camino que te hubiera llevado lejos de su mejor plan. Que a veces Dios cierra puertas temporalmente, porque aún no estás listo para lo que hay detrás de ellas. Necesitas más preparación, más madurez, más quebrantamiento. Y en su amor, te protege de entrar antes de tiempo. Las circunstancias son como señales en el camino, pero necesitas discernimiento para leerlas correctamente. Necesitas sabiduría para distinguir entre las señales que Dios coloca y las distracciones que el enemigo usa. Y esa sabiduría viene de estar arraigado en las otras claves. Séptima clave: la paz sobrenatural. Finalmente, llegamos a la clave que actúa como confirmación última de todas las demás. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa certeza interna
ese reposo del alma que no puede explicarse con lógica humana, pero que sabes, simplemente sabes, que viene de Dios. Colosenses 3:15 nos instruye: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gobierne. La paz como gobernante, como árbitro final. Cuando todas las piezas del rompecabezas encajan, cuando has orado, cuando has consultado la palabra, cuando has buscado consejo, cuando las circunstancias se alinean, pero no tienes paz, detente, no sigas adelante. Porque esa inquietud puede ser el Espíritu Santo diciéndote: espera, todavía no. Hay algo que no ves. Y cuando Dios te pide esperar, la espera nunca es pérdida de tiempo. Es preparación, es protección, es posicionamiento para algo mejor, pero también funciona en reversa. A veces todas las circunstancias lucen imposibles, todos los consejeros te dicen que es ilógico, tu mente te grita que no tiene sentido, pero tienes una paz profunda, inexplicable, que te dice: este es el camino, camina por él. Y cuando obedeces esa paz, descubres que era la voz de Dios guiándote más allá de lo que la razón podía comprender. Esta paz no es ausencia de miedo, es presencia de Dios en medio del miedo. No es certeza de que todo saldrá como esperas. Es certeza de que Dios está en control, pase lo que pase. Es el ancla del alma que te mantiene firme cuando las olas de la duda golpean con fuerza. Y cuando finalmente das ese paso, cuando caminas en lo que crees que es el plan de Dios para tu vida, esa paz te acompaña. No significa que no habrá desafíos, no significa que todo será fácil, pero significa que incluso en la dificultad, incluso en la tormenta, sabes que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que debes hacer. Estas 7 claves no son una fórmula matemática. No garantizan que descubrirás el plan completo de Dios en una semana o un mes. Pero cuando las vives, cuando las integras en el tejido de tu existencia diaria, algo transformador comienza a suceder. La niebla que cubría tu futuro comienza a disiparse. No ves todo el camino, pero ves el siguiente paso con claridad. Y descubres que Dios nunca pretendió mostrarte todo de una vez. Porque si vieras todo el camino, si conocieras cada giro, cada desafío, cada sorpresa, no necesitarías fe. Y sin fe, es imposible agradarle. Su plan para ti se revela en la jornada, no antes de la jornada. Se descubre en el caminar diario con Él, no en un momento místico aislado. Se manifiesta cuando vives estas claves consistentemente, cuando haces de ellas no ejercicios religiosos, sino el ritmo natural de tu vida. Rendición total, no una vez, sino cada día. Búsqueda apasionada de su presencia, no cuando te conviene, sino como tu mayor prioridad. Estudio profundo de su palabra, no lecturas superficiales, sino meditación que transforma. Obediencia a lo revelado, no selectiva, sino completa. Comunidad de creyentes, no opcional, sino esencial. Circunstancias orquestadas, no como única guía, sino como señales confirmatorias. Paz sobrenatural, no basada en sentimientos, sino en la presencia de Dios. Y cuando vives así, cuando estas 7 claves se entrelazan en tu caminar diario, descubres algo asombroso. El plan de Dios no era tan misterioso como pensabas. Estaba allí todo el tiempo, esperando a que estuvieras listo para recibirlo, esperando a que tu corazón estuviera lo suficientemente rendido, tu espíritu lo suficientemente sensible, tu vida lo suficientemente alineada. El plan de Dios para tu vida no es algo que conquistas, es algo que recibes. No es algo que fabricas con esfuerzo humano. Es algo que se revela cuando te posicionas correctamente en relación con Él. Quizás has pasado años en confusión, en frustración, preguntándote por qué Dios no habla más claro, por qué el camino no es más obvio. Pero quizás, solo quizás, Él ha estado hablando todo este tiempo. Y estas 7 claves son las herramientas para sintonizar tu corazón a su frecuencia.
No esperes una voz audible del cielo. Puede suceder, pero generalmente no sucede. Espera, en cambio, una convicción creciente, una claridad emergente, una dirección que se confirma una y otra vez a través de múltiples canales. Su palabra, su espíritu, su pueblo, sus circunstancias, su paz. Y cuando finalmente camines en ese plan, cuando vivas el propósito para el cual fuiste creado, descubrirás que ninguna otra vida hubiera sido suficiente, que nada en este mundo satisface como vivir en el centro de la voluntad de Dios, que todos los sacrificios, todas las rendiciones, todas las esperas valieron absolutamente la pena, porque su plan para ti no es solo bueno, es perfecto, no solo es tolerable, es glorioso, no solo es aceptable, es el diseño exacto que tu alma necesita para florecer. El plan de Dios para tu vida existe, es real, es específico, es alcanzable. Y estas 7 claves son el mapa que te guiará hacia su descubrimiento. La pregunta ahora no es si Dios tiene un plan para ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir estas claves? ¿Estás listo para el viaje? ¿Estás preparado para descubrir que lo que Él diseñó para ti es infinitamente mejor que cualquier cosa que hubieras soñado por ti mismo? El plan está esperando. Dios está esperando. Esperando a que des el primer paso de rendición total. Esperando a que busques su presencia con todo tu corazón. Esperando a que vivas en obediencia a lo que ya sabes. Y cuando des ese paso, cuando comiences ese viaje, descubrirás que nunca estuviste solo. Que Él estuvo allí todo el tiempo, guiando, protegiendo, preparando el camino, preparando las circunstancias, preparándote a ti. Tu vida tiene propósito, tu existencia tiene significado, tu historia fue escrita antes de que nacieras, y el autor de esa historia te está invitando a vivirla plenamente. Las 7 claves están en tus manos. El resto del camino te espera, comenzarás hoy. Si este mensaje tocó tu corazón, si estas 7 claves encendieron algo en tu espíritu, no permitas que este sea el final de tu búsqueda. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo las verdades transformadoras de la palabra de Dios. Cada semana compartimos mensajes diseñados para fortalecer tu fe, aclarar tu camino y acercarte más al corazón del Padre. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje, porque quizás el próximo video contenga exactamente la palabra que necesitas escuchar en tu situación actual. Dios habla a través de su palabra y este canal existe para llevarte esas verdades que pueden cambiar tu vida. Comparte este mensaje con alguien que esté buscando dirección, con ese amigo que se pregunta cuál es el propósito de su vida, con ese familiar que necesita claridad sobre su futuro, porque cuando compartimos la verdad, participamos en el plan de Dios para otros. Y déjame saber en los comentarios, ¿cuál de estas 7 claves resonó más profundamente contigo? ¿Estás listo para comenzar a vivir el plan que Dios tiene para tu vida? Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más. Nos vemos en el próximo mensaje. Que la paz de Dios te acompañe y que su plan se revele con claridad en tu caminar. Dios te bendiga.